dejaste de ponerte consciente de eso, porque hay que sostener la conciencia, en ese sentido, de la postura en la dirección, en lo que tus músculos posturales lo sostienen. O sea, pueden hacerlo solito, ¿sí? Pero entonces podría meditar con esa intención de decir, no voy a quedar así. Claro. De pensar en eso, ¿no? O sea, no sé si le llamaría pensar, pero sí mantener tu atención en eso. Y vas a notar que se va a cansar tu cuerpo. Y vas a notar que de repente duele, porque tus músculos no están acostumbrados. Esto es en lo que se van fortaleciendo. Ajá. Para que seas como paciente y suave. Pero lo respiré hacia la espalda alta y sí pasó. Ajá. Y luego regresa. Ajá, exacto. ¿Qué es eso? Usaste tu respiración para suavizarlo. Con el paso del Acerti les voy a ir dando un par de tips que se hacen para ayudar a cuando el cuerpo de repente dice, o sea, por más que respiro esto, o sea, me está matando el dolor aquí, o sea, o aquí, ¿qué hacer con eso? O sea, sí hay cosas que nos han, o sea, técnicas que nos han enseñado los antiguos yogis para ello, ¿no? Pero a lo que voy es, sí, justo, esa puede ser tu intención, sostener tu dirección en lo que tus músculos posturales lo pueden hacer de forma natural. Ajá. ¿Sí? Y es una cadena de movimiento. Claro, ahí estás adaptando tu conexión, la conexión de asentar tu cadera con hacer el tetris de todo tu cuerpo, tus hombros, el pecho, para que puedas mantenerte alargado. Ahorita vas a entender de qué conexiones estoy hablando, ¿sí? Pero es esos pequeños movimientos que están adaptando todo tu cuerpo a una posición, con una dirección y aprovechando la gravedad. Ajá. O sea, porque no estás, imagínate tener que sostener el cuerpo sin la gravedad. O sea, si yo estoy inclinada con el torso, tendría que estar sosteniendo, o sea, con demasiado esfuerzo. Si yo dejo, por eso usé la idea del Tetris, si yo dejo que se asiente mi cuerpo con mi cadera, todo se sostendría de forma más natural, ¿sí? Que eso es lo que pasa cuando hay una mala postura, cuando estamos así con el teléfono, entonces estás cargando con el cuello, pierdes esa conexión, entonces se crea tensión en el cuello. Ajá. Ahorita vamos a hablar de esa conexión, pero eso es para que justo esa duda que tuviste está hablando de estas adaptaciones que hace el cuerpo para crear conexiones y cuando las perdemos. Entonces, otra de las cosas importantes dentro de las conexiones son la secuencia y la velocidad de la conexión activa. Es decir, cuando nosotros nos estamos moviendo y hay movilidad, es mucho más fácil que se puedan usar las conexiones de forma natural. Ajá. Entonces, porque es como imagínense, pensando en esta idea, el eslabón de la cadena, los eslabones, que se mueve la cadena en ondas. Estás aprovechando el movimiento, o sea, si tú le haces a una cadena así, como si fuera la cuerda con la que saltábamos en la primaria, ¿se acuerdan? Que le hacías así, se veía la cuerda haciendo este movimiento. Ahí aprovechas la velocidad para que se haga el movimiento y la conexión, que eso es lo que nosotros estamos buscando hacer, para que no se bloquee. Ajá. Hay diferentes conexiones. Y lo que buscamos es que esas conexiones puedan estar con un esfuerzo sin esfuerzo. Que es en este ejemplo que justo pusiste, Nicte, buscarías alargar, relajar tus hombros y eso crea un esfuerzo, porque tienes que sostener, sin esfuerzo, porque relajas, ya no estás pidiéndole a tus hombros que sostengan algo. Esto no es natural, ¿no? Relajado sí. Entonces es el esfuerzo sin esfuerzo. Claro está que como tus músculos posturales no tienen tanta fuerza, hay un poco más de esfuerzo, hasta que vamos logrando un equilibrio. Yo aquí me duele esto. O sea, no es un dolor insoportable, pero y es gravedad, pero me duele. Claro, ahí una opción es que sueltes tus brazos sobre tus piernas para que tengas sostén. De ahí que en la meditación, la postura que buscamos
es que tus rodillas estén lo más cerca del piso para que puedas tener la posición de apoyo de un triángulo. Ajá. Bueno, esto se los voy a, o sea, me encantaría que lo pudiéramos leer, o sea, la siguiente parte, y me gustaría que alguien lo leyera para que no sea yo la única que hable. ¿Quién quiere leer el primer párrafo? En que empieza, si usted está en la página 35. 35. Gracias, María. Si usted está sobreestirando alguna parte del cuerpo para conseguir el movimiento óptimo, perderá la conexión con otras partes del cuerpo. Cuando esté estirando las piernas, tiene que enviarle una señal de alarma a sus brazos para dejar de ponerles atención. Esta es la conciencia. Usted puede perder los beneficios de lo que está haciendo debido a un exceso de atención parcial cuando está tratando de perfeccionar la pose. Ahí detente tantito. Gracias. Entonces, si yo estoy aquí así, pensando en esta idea de sobreestirar, porque si estás sobreestirando alguna parte del cuerpo para conseguir el movimiento óptimo, perderás la conexión con otras partes del cuerpo. Es decir, si yo hago en este ejemplo de estar sentada, hago esto, por estar sobreestirando para abrir el pecho y mantenerme derechita, porque si no me voy a jorobar, estaría tensando mi espalda baja. Ajá. Y posiblemente esté tensando demasiado mis ingles, ¿sí? A la larga, ¿sí? Posiblemente. Entonces, y además, como estoy en ese estírate, muy posiblemente ya no estoy poniendo atención a lo que está pasando en mis piernas, a lo que está pasando en mis hombros, y puede ser que entonces cree o más tensión o que esté perdiendo por completo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la conciencia de el todo? Ajá, no nada más ponemos atención en una sola cosa, ¿sí? Y ahí es donde no es el enfoque parcializado, es un enfoque total el que estamos buscando, ¿sí? De ahí que hablamos de la conciencia. Ahorita sigo con eso. ¿Quieres seguir con el segundo párrafo? Supongamos que usted está tratando de perfeccionar la pose. Pregúntese de dónde a dónde está conectando las diferentes partes del cuerpo para crear el movimiento entero. Ponerle atención a un punto en específico es concentrarse. Experimentar la totalidad del movimiento es meditar. La meditación es centrífuga y centrípeta. Si uno desea concentrarse en un solo punto, los demás puntos pierden su potencial. Pero si usted reparte esta concentración en el todo, entonces usted no perderá la acción interior o la expresión exterior de la pose, y esto le enseñará lo que es la meditación. Bueno, y esto es de Iyengar. Entonces, la idea es que podamos sostener nuestra atención en todo, o sea, al principio, cuando estamos comenzando tanto nuestra práctica de meditación como las posturas, es muy común que estamos enfocados en una sola cosa. Supongamos en aprendernos la postura, porque estamos empezando a conocer nuestras posturas, ¿no? Entonces estás tratando de seguir al profesor y entonces dijo que ponga el pie cómo y la rodilla dónde y entonces el brazo para dónde, y estás en la concentración de las posturas. Y aparte estás tratando de dejar de pensar en el trabajo, en tu casa y los pendientes, ¿no? Entonces, por eso es muy común que las prácticas dinámicas nos ayuden a mantener más fácil la mente atenta aquí, porque como hay tantas cosas en donde hay que poner atención, y el movimiento es dinámico, entonces tu mente, si se distrae, pues ya perdiste la postura, ¿no? Así, ¿qué dijo? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces te obliga a poner más concentración en las posturas. Que cuando la práctica es más suave y más lenta, cuando es más suave y lenta, es mucho más fácil que una mente joven me refiero que no tenga tanta capacidad de concentración y atención, se distraiga. Es por eso en Occidente fue mucho más llamativo y muchísimo más fuerte las prácticas dinámicas, porque somos culturas con mucho más movimiento mental. No que en Oriente no, pero hay muchísimo más... Y ya, equilibrio. Sí, o sea, como socialmente hay mucho más conciencia y se le da mucha importancia a la introspección y al tiempo en calma.
En Occidente no tanto, somos mucho más yang, lo que hablábamos desde un inicio. Al ser una sociedad mucho más yang, que está pidiéndote hacer, moverte, hacer. Entonces es mucho más difícil hacer la suavidad y eso pasa mentalmente. Nos cuesta mucho más trabajo, por eso las prácticas más lentas son más retadoras, no solamente a nivel corporal, también a nivel mental. Entonces, ¿ibas a decirlo? Sí, que me dio mucha ansiedad, no me relajé en la meditación. Y estaba así y sentía que la respiración me llegaba hasta acá, como que sentía que no me llegaba hasta la cabeza. Ahorita vas a entender qué pasó, justo con ese ejemplo que acabas de decir, con la primera conexión que vamos a trabajar. Entonces, estoy hablando esto como generalidad, no como que sea una totalidad, no es que siempre sea así. Sí, que integrar todo lo que está diciendo Caru ahorita de cadena de movimientos, va a ser como ir a armar un rompecabezas donde van a ir entendiendo para llegar a la totalidad, y es la forma en que, como en su propia práctica y si comparten la práctica, es como para verlo en otros cuerpos, van a empezar a ver esos pequeños, cada una de las conexiones, van a poner atención primero en cada una de las partes para eventualmente poder ver todo el cuerpo. Por eso hay ciertas prácticas que, porque a esa persona le pidió eso y porque a esa persona le pidió, al final se vuelve ese rompecabezas armado va a llevar que la postura tenga una alineación correcta, y regresamos al alineamiento restaurativo. Eso es, hay un alineamiento en una totalidad, aunque empezamos con separando esas partes, y también tiene un sentido energético, que eso también como relacionado a la práctica pasada, pensando en que cada conexión va a tener una asociación energética. Entonces les va a quedar más claro en cada una para entender la totalidad. Sí, que era esto que les decía hace un momento. Las conexiones nos van a permitir que sucedan las conexiones y respetarlas y cuidarlas, nos va a permitir que haya movilidad y le podamos agregar velocidad, porque no se va a bloquear. Un cuerpo que tiene poca movilidad y que no puede usar sus conexiones porque están rígidas, están bloqueadas, cuando tú le pides que haga movimientos dinámicos, su cuerpo no puede. Lo hace lento, se tarda en acomodarse, le cuesta llevar un pie adelante, un brazo para arriba, le cuesta, ¿no? Entonces pierde agilidad, pierde movilidad más rápida. Entonces, cuando hablamos justamente de las conexiones, lo que vamos a ir haciendo es segmentando el cuerpo en estas conexiones que, si las ayudamos a liberarse, va a lograr que el cuerpo se aligere, se concientice y todo fluya sin tener bloqueos. Entonces va a haber libertad en el movimiento y de ahí va a poder suceder la velocidad de forma natural, ¿sí? Y más ágil, ¿sí? Y va a haber fuerza y además podemos crear la dirección desde la suavidad y la lógica, ¿sí? La lógica de direcciono en dos direcciones, me alargo, puedo moverme, ¿no? Llevo el brazo para arriba mientras relajo otra parte hacia abajo, ¿no? El hombro, ¿no? Ahora te digo algo, ahorita que te... Una vez que, por ejemplo, controlas la dirección hacia arriba y hacia abajo, la medición en las ingles que mencionabas, ¿es lo que corta la circulación de las piernas? Porque estaba concentrada, como tú dices, en la columna, en la cabeza, todo eso por fin me salió bien. Pero a la hora de las piernas, hay que estar muy innato, que nos tienen esa atracción del movimiento que jalas para ambos lados. ¿Te acuerdas creo que se los dije en la primera o segunda clase, creo que fue en la primera, que esto, las conexiones y la cadena de movimientos y la idea del alineamiento restaurativo es que nuestro cuerpo y todas nuestras articulaciones funcionen como si fuera una manguera que puede tener dobleces, pero no hay nudos, o no hay, si tú piensas en una manguera que pasa agua y cuando no tienes cómo cerrar la llave, ¿cómo le hacen la doblan, ¿no? O sea, pone tú que no le hagan un nudo, pero la doblan
lo suficiente como para que no pase el agua. Cuando hay rigidez, en algún músculo o en alguna articulación, no necesariamente son ambas al mismo tiempo. Puede ser que lo que sentiste en este momento fue articulación o fue muscular. Ahorita voy con eso, pero regresando al punto de la manguera, entonces ahí lo que se hace es bloqueas, entonces ya no fluye el agua. Ajá. Nuestro cuerpo es eso, es una manguera grandota, ¿sí? Entonces, o bueno, varias mangueras, digamos, que están todas conectadas. Esas son las conexiones de las que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué son las conexiones de la manguera? O sea, la manguera, suponte, ¿no? La manguera de aquí que va hacia acá, ¿no? Luego la manguera que va de aquí para acá. Luego la manguera que va de aquí para acá. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer para que no esté, o sea, apretadísima? Y literal pongo el ejemplo de una manguera porque justo lo que se corta es la sangre, ¿no? O sea, y si está súper rígido, no pasa la sangre, y si ves el color de tu piel, de esa pierna o de una parte del cuerpo que se te durmió contra otra que no se te durmió, cambia porque no entró la misma cantidad de sangre, ¿sí? No, o sea, no es que se te va a gangrenar ni nada, pero, o sea, eso es, no te preocupes, no vayamos a llegar a ese punto. O sea, pero lo que voy es, pues no está fluyendo igual. Ajá. Entonces, por eso, lo que queremos es evitar esos bloqueos. O sea, que la manguera pueda doblarse, pero que no se bloquee. Ajá. Y se pueda mantener el flujo en la conexión. Ajá. ¿Sí te lo puedes imaginar así? Entonces, en el caso de tu cadera, con tus piernas, no lo sé exactamente, Ale, o sea, no te lo puedo asegurar, pero tú por anatómicamente pensando en tu cuerpo, así nada más por conocer tu cuerpo, tú tienes hiperlordosis, o sea que es esta curvatura en la espalda baja exagerada. Ya por tener hiperlordosis, tu pelvis naturalmente está rotada hacia atrás. Entonces eso puede estar provocando que aquí se haya bloqueado, o sea, esa conexión, esa manguera de aquí se haya bloqueado al tú estar muy enfocada en enderezarte. Entonces, si queremos enderezarnos, pero al mismo tiempo relajar la pelvis, ¿no? O sea, es ir haciendo ese punto medio. Que la idea de la meditación no necesariamente es que hagas todo ese recorrido cada vez que estás ahí. Bueno, ya ahí pasó, se durmió y bueno, ¿no? Pero sí en la práctica de yoga, por eso les decía, las posturas de yoga lo que nos ayudan es poder llegar a esta postura y sostenerla sin que nos estemos muriendo, sin que se nos gangrene la pierna, bromeo, o se adormezca, etc., ¿no? Entonces, que pueda seguir el flujo energético de sangre, de electricidad por el sistema nervioso, o sea, y que todo fluya. Literal, por eso decimos, pues, que fluya. Ajá, queremos que fluya, ¿sí? Sin bloqueos. Entonces, ¿puedo decir algo? Las que conocen, bueno, creo que todas han tomado clases con nosotras aquí, o bueno, las que conocen todavía más cuando compartimos la práctica, por eso no empezamos con prácticas intensas, aunque el cuerpo tenga la posibilidad, porque todos nos podemos mover, o sea, a lo mejor incluso gente joven que dice, bueno, voy a llegar a mis pies, por eso hablamos y nos tardamos tanto en entender, en hacer posturas que abran para empezar a tener las conexiones antes de hacer un viñasa. O sea, por eso, o sea, sí hay una lógica en este método en nuestra enseñanza. Obviamente puedes empezar, si enseñas viñasa sin alineamiento restaurativo o ashtanga, o sea, llega a tus pies, hazle como sea y olvídate de las conexiones. O sea, es como encorva. Entonces, ahí ven a los cuerpos intentando, porque tú no se movilizan, o sea, eventualmente también se abren de otra forma, pero pueden lastimarse. Por eso me tardé muchos años con alguien que conoce Nicte, compartí la práctica, o sea, después de 2 años ya le di un viñasa. Y sí, me tardé 2 años, pero ahorita ya tiene la apertura para. Entonces, también por eso en el grupo, con mucha gente, empiezo que entiendan las conexiones. Y no es que no puedan ir directo a las posturas, a las asanas que conocemos como asanas, como Utthita Trikonasana, o sea, o un Surya Namaskar, un saludo al sol. O sea, obviamente, y más si es alguien joven que tiene un poco de movilidad, pero el ir entendiendo las conexiones tiene un sentido completamente diferente en la práctica, y eso es lo que estamos haciendo en esta formación, que ustedes las entiendan, que ustedes las sientan, para que su práctica, o sea, ese es el camino a su práctica personal, haciendo lo que quieran, o sea, el estilo que quieran. Porque ahí las conexiones
de lo que hablamos es de articulaciones. Ajá. Entonces, o sea, ¿no es normal que se te enturmen las piernas si estás meditando? O sea, pensando en el sentido estricto del significado de la palabra normal, sí, porque pues, la norma es que a todos se nos Pues, ajá, o sea, es que yo pensaba que Natural. era normal porque, pues estás cargando y te quedas ahí. No necesariamente, Hay o una sea, explicación de- digo, bromeé con la parte, con el sentido de la palabra norma, o sea, porque pues sí, yo creo que la normalidad del humano es que como todos tenemos tensiones, pues sí, a todos se nos duerman las piernas en algún momento. Pero en un cuerpo sano y equilibrado, abierto, no. No, porque habría espacio. ¿Sí? Sí, O claro. sea, que ubicas así, ajá. O sea, ubicas. A ti creo que te pasó, Nick, y a lo mejor a algunas les ha pasado. Estamos en la mitra, estamos con los brazos así, o los están moviendo, y algunas, o sea, varias me han dicho, ya se me durmieron los brazos. Ajá. Si se te duermen los brazos, es porque justo hay un bloqueo en tus hombros. Ajá. Entonces, como no puede circular igual la sangre y la electricidad, entonces se adormece o empiezas a sentir cosquilleo en esa área, o sea, en la pierna, perdón, en el brazo, ¿no? Entonces, ahí, para nosotros es una confirmación, digo, ya lo vemos, pero... Gracias a Dios ya no me pasa, pero sí me pasa. Pero viste, al principio, entonces, eso es, no es que a todos siempre se nos van a dormir las piernas cada vez que meditamos, de hecho, ¿no? En medida que vamos liberando, pues menos se van a ir durmiendo. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay espacio, ¿sí? Entonces, pensar en las conexiones, que ese es en el alineamiento restaurativo, acuérdense, nuestro enfoque son las articulaciones. Y eso implica huesos, columna, ¿sí? Esa es la base. En las prácticas que no tienen alineamiento restaurativo, lo que buscan como prioridad es el estiramiento del músculo. Ajá. Y el crear calor para que el cuerpo ceda. Ajá. Que eso no quiere decir que haya movilidad completa en las articulaciones, ¿sí? Entonces, yo puedo estar haciendo un saludo al sol, hacer un perro boca arriba en una ashtanga fluido o en un vinyasa fluido, y que se vea bien arqueado, bien movido y no haya dolor en el cuerpo, pero los hombros pueden estar bloqueadísimos, ¿sí? Y no se mueve el pecho, no se mueven las clavículas, y aún así me arqueo en la espalda baja y hago el perro, que no quiere decir que esté abierto, ¿sí? Y que esté fluyendo. Y posiblemente si le pidieras a la persona que se quedara en esa posición, se le dormirían los brazos, etc. O sea, ¿por qué? Porque hay un bloqueo, ¿sí? Entonces, justo lo que vamos a aprender con las conexiones es como pensar todo el cuerpo cómo está conectado, ¿no? Entonces, por sectores. Por ejemplo, aquí ya vamos a lo que sigue, que dice, la conexión entre los dos puntos de gravedad. ¿Se acuerdan cómo eran los puntos de gravedad? Que les decía que era el ejemplo como del tazón, un tazón aquí y un tazón acá en el abdomen. Entonces, que estirábamos la línea entre el ombligo y el pecho, ¿se acuerdan, no? Ese es el primero que les dije así de tweak, de la cadena de movimientos. La conexión entre la cabeza y el cuello y la espalda superior. Ajá. Cuando decimos de la conexión entre la cabeza, cuello y espalda superior, ¿sí? Entonces, ese es, o sea, justo si piensan, es las mangueras que hay, mangueras, ¿no? De nuestro cuello, cabeza y hombros, espalda alta. Después, la conexión, todas las vamos a desmenuzar, ahorita se las voy a ir diciendo. La conexión entre el cuello y la coronilla, ¿sí? Luego, la conexión entre los brazos, hombros y la espalda. O sea, ¿se acuerdan en la mitra? Que no pueden bajar los brazos, ¿sí? O que queremos subir los brazos y no se puede. ¿Ya pueden ubicar esa conexión? Sí. La conexión entre los brazos y las manos. O sea, cómo podemos estirar los dedos, no estirarlos, rotarlos. Hay gente que ya no puede activar el brazo, la mano. O sea, yo lo veo todo el tiempo con las personas de tercera edad, que, o sea, lo menos que pueden mover son las manos. Podrán mover mucho el cuerpo, pero a veces las manos nomás no logran nada, ¿sí?
Luego, la conexión entre brazos y la parte inferior. Cuando mueves tus brazos, esto como jala tu... pongo esta postura, ¿no? Que es la que podemos ubicar a lo mejor más. Subes los brazos y pasa esto y se arquea tu espalda baja. O cuando hacemos la silla, pasa esto. Ajá, porque no podemos estirar, como los brazos se conectan con tu área inferior. Luego, la zona lumbar, la pelvis y las piernas. Este ejemplo que dijiste, Ale, pues estaba yo aquí en mi espalda y en mis caderas y se me durmieron las piernas. Esa conexión, de esa hablamos. Espalda baja, pelvis y piernas. Ajá. Todo esto lo vamos a sentir, cada una las vamos a sentir, las vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es cómo liberar cada una. Ajá. De ahí, la conexión entre el esternón y el hueso púbico. Ajá. Ubican en el guerrero, quieres abrir el pecho y el hueso púbico se va hacia abajo y se arquea la espalda baja. Ajá, efectivamente, sí. Luego, la zona lumbar y la pelvis en posición sentada, ¿no? O sea, no me puedo enderezar porque mi pelvis se hace así, ¿no? Se ve. Y que eso lo vemos muchísimo cuando están sentados en el piso y que la gente que le dices, estira tu espalda, y no pueden, y porque aquí no hay movilidad, no pueden hacer el movimiento de la pelvis. Sí, exacto. Que esa ya sería la espalda baja, pelvis y piernas, ¿no? Sí. O sea, están muy relacionadas ambas, pero las puedes desconectar. ¿Sí? ¿Cómo? Pues es que puede ser cadera, espalda baja, piernas. Piernas rígidas. Sí, piernas rígidas. Músculos tensos. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? O sea, ahorita las estoy mencionando para que vayamos pensando en todo lo que, todas estas conexiones, ¿no? Luego, la conexión entre la pelvis y las piernas, o sea, las caderas, o sea, justo esto que decías. Luego, la conexión entre las piernas y los pies. Ajá. Como la posición de tus pies, ¿te acuerdan que luego yo les estoy diciendo, estira tus piernas y mueve tu piecito para acá y mueve tu piecito para acá y dices, o sea, no sabía que por el mover el pie se sentía así, ¿no? O sea, en las piernas. Bueno, sí, es la conexión, cómo está conectado. Entonces, bueno, estas son las, o sea, mencionadas, las vamos a desmenuzar, no se preocupen. Hoy vamos a comenzar. Bueno, sobre esto, antes de que comience con la primera, ¿tienen duda? ¿Pregunta? ¿Entendiste? ¿No? ¿Entendiste qué es conexiones? ¿Sí? ¿Lo van cachando? Entonces te pregunté a ti porque yo sé que ya se lo han visto. Y porque practican más acá. Y porque practican más y porque han tomado otra. Sé que, pero sí, ok. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de conexiones, estamos hablando de las articulaciones. ¿Sí? Y eso... obviamente que va a involucrar músculos, no es que no, solamente que nosotros cuando pensamos en qué es lo que queremos liberar y crear y generar espacio es en la articulación, ¿cómo? Liberando la articulación por estirar y relajar el músculo o por hacer que el músculo funcione mejor liberando la articulación, ¿sí? Bueno. Ahorita dijiste algo, Pau, con respecto a lo que decías de la meditación. Entonces esto te lo leo puntualmente. La conexión entre los dos puntos de gravedad, el abdomen inferior y el corazón. Ambos puntos son centros de sensaciones. La expansión en el abdomen inferior se conecta con la relajación, la fuerza y el apoyo. La expansión en el corazón está conectada a la ligereza de nuestros movimientos. La expansión total en ambos centros da la posibilidad de la extensión óptima de la columna vertebral.
Cuando estos dos puntos de gravedad están en equilibrio, los podemos conectar a través de nuestra respiración. El vínculo más importante para darnos cuenta que esta conexión es la posición del diafragma. Ahorita hablo qué es el diafragma. El alineamiento de las costillas inferiores es importante para poder hacer esta conexión. Entonces, si pueden, ¿se pueden sentar todas, por favor? Coloca una mano en tu pecho y otra mano en la parte inferior de tu abdomen. Acerca tu mano del pecho hacia la mano del abdomen. Te jorobas, ¿no? Ok, trata de respirar ahí. No hay espacio, ¿no? Aleja la mano del pecho de la del abdomen. Levanta la mano del pecho con el pecho lo más que puedas. Así bota las costillas. Respira aquí. Bien, 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 levántala más, más, que se te boten las costillas, que se te curve la espalda baja. Suelta un momento tus manos. ¿Fue fácil respirar en las dos? ¿No? Ajá. Entonces, Solo me costó en la última, curveada no me costó. ok. Sí puede ser que uno adapte, ¿eh? Sí, claro. Ahora, Compensamos. entonces, dice, estos puntos son centros de sensaciones. Tú dijiste, me dio mucha ansiedad. ¿Sí? La ansiedad es un sistema nervioso alterado, ¿sí? Por la razón que sea. Cuando nuestro diafragma está tenso, nuestro pecho está cerrado, es difícil poder respirar porque no hay espacio. Entonces, si no puedo respirar, pues, ¿qué estarías como palpando? La no posibilidad de vida, porque si no puedes respirar, te mueres, ¿no? Sí, entonces, cuando uno no puede respirar, lo que puede provocar es primero a nivel físico, es claro esta sensación de, pues no hay oxigenación, hay incomodidad, no fluye la energía, entonces provoca ansiedad, provoca miedo. ¿Y es miedo a qué? Miedo a morir, ¿sí? No es que te estés muriendo en ese momento, solamente tocas con eso. Por eso este punto de conexión es tan importante. ¿Para qué? Para que ese equilibrio entre ambos pueda provocar posibilidad de respirar. Y entre más respiramos y más largo respiramos, mayor calidad física, mental y emocional, ¿sí? Entonces, los bloqueos pueden provocarse por muchas razones, por mala postura, mala postura, por ejemplo, si yo estoy jorobada y me quiero enderezar y no puedo, pues entonces estos huesitos están oprimiendo. Entonces los pulmones quieren inhalar y no pueden, no hay espacio donde inhalar. Suponte que esto no está tan tenso, se pudiera mover, pero el diafragma, ¿se acuerdan que es la telita que tenemos? Pensando en las costillas, esa telita que divide los pulmones de los órganos de abajo. Entonces, cuando esa telita se tensa, entonces no hay posibilidad de espacio para que los pulmones se inflen. Entonces limita el movimiento. Ajá. Si se limita el movimiento, entonces no puedo respirar. Ajá. Pero yo creo que es más el pecho. Sí. Entonces, que me hayas dicho, me dio mucha ansiedad, es ok. O sea, sí.
lo que puede pasar, o sea, lo que estaría interesante lograr contigo cuando sientas eso, es que tú ya sepas, tengo mucha tensión, voy a hacer antes, para liberar esto, estos ejercicios que ya aprendí en mi curso de yoga con alineamiento restaurativo para liberar mi diafragma y liberar mi pecho, que es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, para encontrar un punto medio, que ni estemos así, ni estemos así, un punto medio, ¿sí? Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a trabajar. Bueno. Entonces, el diafragma no son huesitos. Es músculo. Es un músculo. Ajá. Es uno de los músculos accesorios de la respiración. Al rato les mando un video o una foto, un músculo bastante grande que divide la parte superior del cuerpo y que superior e inferior. No, está abajo, no es así, está así. Y al rato se los... Mira, o sea, estaría... ¿Quieres una telita? Yo me acordaba de la séptima y me quedé con una mala idea de que era Muy mala, ¿por qué? No. Rete mala idea. No, mira. Se vería así. Sí lo vimos. Claro, Yo me quedé con una mala idea. O sea, entonces, haz de cuenta, está aquí así, y acá arriba están los pulmones, acá abajo están intestinos, estómago, etcétera, todos los demás órganos. Entonces, si cuando inhalas... Pero metemos aire al cuerpo por nuestros pulmones, ¿no? Sí, claro. Pero si esto está rígido, si tú inflas aquí dos globos, y esto está rígido, no se puede mover. Exacto. Entonces falta espacio. Por eso, en realidad, cuando decimos respira hacia el abdomen, no es que porque pues los pulmones no llegan al abdomen, pero para que tú muevas el abdomen, tienes que inhalar profundo, 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 profundo. Entonces, lo que pasa con el diafragma es baja, 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 y empuja los órganos de aquí abajo y los manda para afuera. Por eso decimos inhala hacia el abdomen, para que... Un masaje inconsciente que estamos haciendo a nuestro cuerpo. Exacto. Entonces, la idea es que este músculo pueda estar suave y relajado, para que pueda tener esa movilidad y no esté todo rígido y limite. Porque si está tenso, pues tú por más que quieras, no puedes. Y este músculo es muy fácil que se tense y no te des cuenta. Y además, así, ¿cómo lo liberas? O sea, así con yoga restaurativo, ¿no? O sea, es difícil lograrlo. ¿Quién ya ha hecho breathwork? ¿Alguien no ha hecho breathwork? Paulina. ¿Alguien de ustedes? Tú no has hecho breathwork, ¿verdad? No, ¿qué es? Ok. ¿Ustedes puedes sí? ir. No, no es cierto. O pranayama. Puedes ir. Incluso pranayama. A donde ¿Ustedes ibas sí? puedes ir, a ti no te vas a sentir así. ¿Tú sí? O sea, si has hecho breathwork, entre más ligero está tu diafragma, puedes respirar mejor. Si está rígido, te costó trabajo. ¿Sí? O sea, es muy difícil que puedas respirar con esa conciencia. ¿Sí? Ahorita ahí ya va a quedar después, pero cuando lo vuelvan a hacer, va a ser, a lo mejor traigo tensión en el diafragma. Entonces tengo que llegar a casa a hacer mis ejercicios que me ayuden a liberar mi diafragma. Ok. Entonces, conecto, ¿no? ¿Se acuerdan que le decía? El vínculo más importante para darnos cuenta que esta conexión es la posición del diafragma. El alineamiento de las costillas inferiores es importante para hacer esta conexión. Si las costillas están botadas, ese diafragma, algo está pasando con ese diafragma. Si las costillas no las puedes relajar, algo pasa con ese diafragma, ¿no? Con el diafragma estamos respirando, o sea, no es que se respira, sino que nos ayuda a tener posibilidad de respiración. Si uno de los puntos de gravedad no está en balance, la respiración se saturará, ya sea en la parte inferior del abdomen o en el hueso del pecho, y no es posible hacer una conexión con la respiración. Entonces, te pido, antes de eso, póngale atención a la respiración al momento de cambiar de postura. No hay
que trabajar desde la fuerza, o sea, la idea no es que lo obligas. No es tan fácil estar conscientes de la relajación en la parte inferior del abdomen y parte inferior del pecho al mismo tiempo. Hay que tratar de entender a dónde se dirige el movimiento para experimentar la sensación de estar sobre la tierra, la relajación y fuerza en la parte inferior del abdomen y la expansión y la ligereza en el pecho, concentrándose en la respiración y el silencio activo. En todas las posturas del yoga se requieren dos cosas: el sentido de la dirección y el centro de gravedad, que fue lo que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Hacia dónde me dirijo y me asiento, hacia dónde me dirijo y me asiento. El asentarse es la gravedad, involucra la gravedad. Entonces, vuélvanse a sentar derechitas. Otra media hora de meditación. Otra media hora, ¿no es cierto? Okay. Y te pido... No. No. Te pido que no uses nada. O sea, no asiento. ¿Así qué? ¿Cómo? Ok. Entonces, lleva una mano hacia tu pecho y otra hacia tu abdomen. Respira solo hacia la mano del abdomen, sin mover la mano del pecho. Ahora deja quieta la mano del abdomen, ya no se mueve y solo respira hacia la mano del pecho. Y abre tus ojos. Acuéstate en tu tapete, con las piernas dobladas.